Seminario en línea de Shincheonji, la evidencia, la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis del nuevo pacto de Dios, testificando el Apocalipsis a todo el mundo. El seminario de la palabra de Shincheonji se llevó a cabo en línea en agosto y septiembre del 2021. Asistieron 30.372 personas de 12 regiones de Corea. Unos 1.800 pastores que asistieron respondieron con entusiasmo. Y finalmente, las palabras del libro del Apocalipsis que se revelarán por primera vez en 2000 años. El líder de la asamblea de Shincheonji y los 12 líderes de las tribus anunciarán el misterio del reino de los cielos del nuevo pacto del Apocalipsis, del 18 de octubre al 27 de diciembre todos los lunes y jueves. El seminario en línea de Shincheonji se transmite simultáneamente en todo el mundo. Le invitamos a la evidencia de la profecía y el cumplimiento del Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Preciosos santos de Dios de todo el mundo que espera el cielo, es un placer conocerlos. Soy Yu Chae-wook de la tribu de Pedro, de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Le agradezco sinceramente por unirse al seminario en línea que testifica de la profecía de Dios del nuevo pacto de Apocalipsis y su cumplimiento, y por dar su precioso tiempo con un corazón anhelante por la palabra de revelación de Dios hoy. Doy gracias y gloria a Dios por permitirnos todas estas cosas, y oro para que todos ustedes de todo el mundo estén reunidos en este momento, se llenen de la gracia y el amor de Dios en abundancia. Antes de comenzar el seminario, reuniremos nuestros corazones y ofreceremos una oración a Dios. Santísimo Padre Dios, lleno de amor y gracia, te agradezco sinceramente por permitirnos este día más precioso que el mundo y recibir el aliento de vida y por permitirnos vivir en el amor de Dios. Especialmente en este momento, llene a sus preciosos hijos que han venido al seminario en línea de Shincheonji que testifica sobre las profecías y el cumplimiento del nuevo pacto de Dios, Apocalipsis, con su abundante gracia y amor. Doy gracias al Señor por enviarnos al presidente de Shincheonji, el mensajero de Jesús en esta tierra, según la profecía en el libro de Apocalipsis, y a los 12 líderes de la tribu de Shincheonji que aprendieron la palabra de la realidad de Apocalipsis a través del pastor prometido. Muchas gracias por permitir que la palabra de la realidad de Apocalipsis sea predicada en todas partes del mundo. Hoy en este momento, por favor, guíanos con el Espíritu Santo y gobierna los labios del instructor que da testimonio de la palabra para que sea un seminario precioso que dé gloria a Dios y un tiempo de gracia y gratitud para nosotros. Esperamos sinceramente que estés con nosotros de principio a fin para que todos los que se han reunido en el mundo puedan glorificarte a través de este precioso seminario sobre la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis. Oramos en el nombre de Jesús, que está lleno de amor. Amén. Testimonio sobre la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Hoy, continuando desde la última vez, daremos testimonio de las palabras de Apocalipsis 14. Las 12 tribus de Shincheonji nos basamos en las palabras de la Biblia que Dios nos ha dado y testificamos claramente las palabras de Dios y el testimonio de Jesús a medida que escuchamos y aprendemos a través del pastor prometido, el presidente de Shincheonji, a través de las palabras de Apocalipsis 14 de las que se testifica hoy. Espero que todos tengan un tiempo precioso para comprender el significado del monte de Sión, la realidad de los 144,000 cosechados y sellados y el verdadero significado del nuevo cántico que solo pueden cantar los 144,000 y da gloria a Dios. Tendremos al instructor Lee Chong-mu de la tribu de Pedro que testificará de la palabra de Dios. Religiosos, pastores cristianos y familias de fe de todo el mundo que desean el cielo y la vida eterna. Es bueno verlos. Soy Lee Jong-woo, un instructor de la tribu de Pedro, quien fue nombrado en nombre de Pedro, discípulo de Jesús.
Continuando de la última vez, hoy testificaremos acerca de Apocalipsis 14. El título del capítulo de hoy es 144.000 primicias en el Monte Sión. ¿Quiénes son estos 144.000 en Monte Sión, las primicias? En este capítulo se dice que el nombre de Dios y de Jesús están escritos en la frente de los 144.000. Esto se debe a que están sellados con el nombre de Dios y de Jesús en la frente. Vamos a averiguar cuándo y dónde se sellan a través de los capítulos contrastantes de Apocalipsis, que será el punto principal del capítulo de hoy. Hay 3 grupos de capítulos contrastantes en el libro de Apocalipsis. Estos son capítulos 6 y 7, capítulos 13 y 14, y los capítulos 18 y 19. Entre los capítulos 6 y 7 de Apocalipsis, en capítulo 6 termina una era cuando se juzga el pueblo elegido, y Apocalipsis 7 se recrea un nuevo reino de Dios. En este momento aparecen los 144.000 que están sellados con el sello de la palabra de Dios. A continuación, veamos la relación entre los capítulos 13 y 14. ¿Aprendieron bien la palabra del capítulo 13 de Apocalipsis que les fueron testificadas por el líder de la tribu de Bartolomé la última vez? El punto principal de Apocalipsis 13 es que el pueblo elegido es destruido por los destructores, los gentiles. La razón es porque aceptaron las mentiras de Satanás, sus doctrinas, al recibir la marca de Satanás, por lo que se convirtieron en posesión de Satanás. Como resultado, el pueblo elegido se convirtió en traidor y fue destruido. Como tal, Apocalipsis 13 es un capítulo que el pueblo elegido recibe la marca de la bestia. Y en Apocalipsis 14 es un capítulo donde el pueblo elegido recibe el sello de Dios a través del pacto prometido de Dios y Jesús. Y por eso el nombre de Dios y Jesús están escritos en sus frentes. Si es así, ¿cuántas personas reciben este sello de Dios? Según la Biblia, hay 144.000. A continuación se encuentran los capítulos 18 y 19 de Apocalipsis. Satanás está con estas personas que han traicionado porque reconocen las palabras de Satanás. En otras palabras, Apocalipsis 18 es un capítulo en el que el pueblo elegido que traicionó se casa con Satanás. Y Apocalipsis 19 es un capítulo donde hubo quienes fueron sellados, que reconocen a Dios en las palabras de Jesús, se casan con el Cordero y se vuelven uno. Estos son capítulos contrastantes, y hoy aprenderemos sobre Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 registra los resultados de aquellos que recibieron la marca de Satanás y aquellos que recibieron el sello de Dios. Y hoy veremos juntos esto. Primero, averigüemos quiénes son los 144.000 en el Monte Sión, y cuándo y dónde fueron sellados. Estos son los 144.000 que están sellados con la palabra de Dios cuando una era llega a su fin en Apocalipsis 6 y cuando se crea una nueva era. Recuerde que estos son los 144.000 sellados en Apocalipsis 14. Entonces, ¿cuándo se cumple Apocalipsis 14? Esto justo después de los eventos de Apocalipsis 13, en el tiempo de la cosecha. En otras palabras, es después que el pueblo elegido traiciona y es destruido, que es el evento de Apocalipsis 13. Y el lugar donde se lleva a cabo este evento es el Monte Sión frente al trono de Dios. Primero, explicaremos brevemente el flujo general de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, habla de los 144.000 en el Monte Sión que están sellados, y los versículos 6 al 8 hablan del Cántico Nuevo, el Evangelio Eterno. Después, los versículos 9 al 12 muestran cómo serán juzgados aquellos que recibieron la marca de la bestia. Y los versículos 13 al 16 trata sobre la cosecha de la tierra que está madura. Los versículos 17 al 20 muestran cómo se juzgará la mala hierba sin cosechar, comparándola con las uvas. Hoy vamos a aprender las palabras de Apocalipsis 14. Y lo más importante es saber quién son los 144.000 personas que están en Monte Sión, las que tienen la fe para ir al cielo.
Esto es muy importante, así que espero que comprendan muy bien el punto principal. Ahora, para averiguar quiénes son los 144.000 sellados en Monte Sión, leamos primero los versículos del 1 al 5. Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, y pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Sí, han leído bien. Primero dice, luego miré. La palabra, entonces, es una palabra que conecta los capítulos 13 y 14 de Apocalipsis. Y la razón por la que dice yo miré es para decir que hay una persona que ha visto y oído todo cuando se cumplen los eventos de Apocalipsis. Hace 2000 años, el apóstol Juan había visto y oído los eventos de todo el libro de Apocalipsis en visión. Pero en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, hoy, una persona, el nuevo Juan, el paso prometido, vio y oyó la realidad en el lugar de los hechos, y espero que lo recuerden bien. Ahora, vayamos a la referencia principal. En los versículos dice, el Cordero estaba en el monte Sión, y con él 144.000. La razón por la que estas palabras son importantes es que nuestra esperanza es recibir a Jesús de la segunda venida. Cuando Jesús regrese, ¿a dónde viene? Dice que viene a este monte Sión. Por lo tanto, se puede decir que los 144.000 son los que reciben a Jesús cuando regrese. Luego, para comprender a estos 144.000, primero comprenderemos el monte Sión, el lugar de reunión de Jesús y los 144.000, y luego comprenderemos más sobre los 144.000. Primero, este monte Sión físico está ubicado en Jerusalén, la capital de Israel. Esta es una pequeña montaña a unos 800 metros sobre el nivel del mar, donde Abraham, Isaac y Jacob vivieron en la historia. También es el lugar donde David, el rey de Israel, había construido un palacio y había sido centro religioso de Israel desde la época de David. Por lo tanto, el monte Sión también tiene un significado que simboliza a Jerusalén y también a su pueblo elegido. En ese caso, ¿vendrá Jesús a este monte Sión físico en la segunda venida? Entonces, todos los 144.000 tendrían que volar a esta tierra de Israel. Sin embargo, cuando se cumple el libro de Apocalipsis, habrá un monte Sión espiritual que se asemeja a este monte de Sión, en lugar de un monte de Sión físico. Para entender el monte espiritual de Sión, primero entenderemos la palabra Sión. Sión simboliza al pueblo elegido, es decir, los pastores y los santos elegidos por Dios. En Isaías 60, versículo 14, dice, serás llamada la ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel. Y en Zacarías 2, versículo 7, dice, ven, Sión, escápate de ti que moras en la hija de Babilonia. En otras palabras, una persona, tú, se llama Sión. Por lo tanto, Sión representa al pueblo elegido. Entonces, ¿qué significa una montaña? Las montañas espirituales son una reunión de tierra, árboles y bestias, que es como una reunión de personas. Entonces significa que una iglesia u organización donde se reúne la gente. Hay expresiones como una montaña de personas o un mar de personas. Significa que mucha gente se reúne para crear esta montaña, mucha gente se reúne para crear este mar. En el libro de Apocalipsis aparecen 3 tipos de montañas: monte de traición, monte de destrucción y monte de la salvación. No son montañas reales.
como dice Apocalipsis 11, versículo 8, son montañas espirituales que contienen significados espirituales. En Apocalipsis 8, versículo 8, dice que una montaña enorme, toda en llamas, es arrojada al mar. Y significa que el tabernáculo que es juzgado por Jesús está abandonado en el mundo. Por tanto, esta montaña es la montaña de la traición. En Apocalipsis 17, versículo 9 y 10, hay 7 cabezas que son los destructores y son llamados 7 montes y 7 reyes. Esto representa el monte de la destrucción. Y la última montaña que queda es Monte Sión, donde está Jesús, el Cordero, como se ve en capítulo 14, versículo 1. Este monte entonces es el monte de salvación. Así que el Monte Sión es un lugar donde se reúne el pueblo elegido, donde se reúne la gente. Es una iglesia o organización en la que la gente se reúne alrededor de Jesús. Y la realidad de este lugar son las 12 tribus de Nueva Israel espiritual. ¿Por qué las 12 tribus? Pueden encontrar la pista dentro de los 144.000. Estos 144.000 en el Monte Sión componen las 12 tribus selladas como un nuevo Israel espiritual, ¿correcto? Por lo tanto, Monte Sión aquí representa también a las 12 tribus. Entonces, ¿qué tipo de personas son los 144.000 sellados de las 12 tribus? Estos son los sacerdotes del nuevo Israel espiritual. Son los sacerdotes del nuevo reino que han recibido el sello de Dios, que fueron creados después del final de una era. ¿Cómo llegaron a las 12 tribus de Monte Sión? En el versículo 4 también se les llama como primicias. Han sido creados mediante la cosecha y el sellado, y se les llama como los primeros frutos maduros. En otras palabras, estos no son las cizañas que no se cosecharon en el momento de la cosecha, pero estos son los creyentes como el trigo que se cosechan. Y explicaremos con más detalle cómo se cosecharon en el capítulo 14, versículos 14 al 16. Ahora se dice que el nombre de Dios y de Jesús están escritos en la frente de los 144.000 que están sellados. Entonces, ¿el nombre de Dios y de Jesús realmente se estamparán en sus frentes? Ese no es el caso, ¿verdad? El nombre identifica a la persona. Dios y Jesús son las palabras desde el principio. Entonces, el nombre de Dios y de Jesús, escritos en la frente, significa que la palabra de Dios y de Jesús están grabadas en sus corazones y en sus mentes. Y significa que han recibido un sello que certifica que son reconocidos como pueblo de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 10, dice ahí que si uno pone la ley del nuevo pacto en sus mentes y corazones, Dios se convierte en su Dios y ellos se convierten en el pueblo de Dios. Por lo tanto, solo estas personas serán reconocidas como pueblo de Dios. Y estos son los 144.000 que están sellados en Apocalipsis 7. Por lo contrario, en Apocalipsis 13, hay quienes han recibido la marca de Satanás en la frente. Además, en Apocalipsis 17, versículo 5, hay un pastor falso llamado prostituta, y en su frente está escrito, Misterio, Babilonia la Grande. Esta Babilonia es llamada como el reino de los demonios en Apocalipsis 18, es decir, aquellos que tienen las palabras de Satanás, el diablo, en sus corazones y en sus mentes. Entonces, todos, ¿quién podría ir al cielo? Por supuesto, aquellos que tienen las palabras de Dios y de Jesús escritas en sus mentes y corazones pueden hacerlo, ¿cierto? Y si es así, ¿debemos aceptar y reconocer todas las palabras y testimonio que escuchamos? No deberíamos. ¿No deberíamos discernir si son palabras de Dios o mentiras que vienen del diablo? Por lo tanto, debemos convertirnos en el pueblo del reino de los cielos, que pueden entrar al cielo grabando solo las palabras de Dios y de Jesús en nuestros corazones y mentes. Ahora, echemos un vistazo al versículo 2. En versículo 2 hay un sonido del cielo. Se dice que el sonido es como un rugido de las aguas que corren y como el trueno. Y también es hermoso como el sonido de las arpas. Entonces, ¿qué clase de cielo es este? Este cielo es el reino de Dios que ha llegado al Monte Sión.
En Apocalipsis 4 se dice que el reino de los cielos, en el ámbito espiritual, vendrá a esta tierra. Y en Apocalipsis 21, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, llega al nuevo cielo y nueva tierra. Este es el mismo lugar donde están las 12 tribus selladas, como se ve en Apocalipsis 7. El tabernáculo de Dios estará aquí en este lugar, que es Monte Sión. El trono de Dios y el tabernáculo de Dios estarán aquí en este lugar. Y entonces Dios nos está hablando del cielo donde estará. Dado que el sonido del cielo es un sonido de donde está Dios, se puede llamar como la voz de Dios. Se dice en este lugar, donde está el trono de Dios, hay 144,000 cantando el cántico nuevo delante del trono de Dios y ante los 4 seres vivientes y los ancianos. Y este cántico nuevo, se dice que nadie puede aprender ni cantarlo excepto los 144,000 que han sido rescatados de la tierra. Entonces, ¿qué es esta nueva canción? Para comprender esta nueva canción, primero tenemos que comprender el significado de una canción. En la Biblia, los eventos que sucederán en el futuro se cantaron de antemano a través de canciones. Entonces, si la canción es un evangelio de profecía, la nueva canción es uno que nunca antes se había escuchado. Es un evangelio que testifica la realidad del cumplimiento de las profecías. Entonces, ¿cuál es el cántico nuevo que se canta en el cumplimiento de Apocalipsis? Es el evangelio del cumplimiento de la realidad del libro de Apocalipsis. En otras palabras, si la canción es la palabra, esta es la nueva palabra. Esta nueva canción es cantada por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y en esta tierra es cantada por los 144,000 sellados en la tierra. En capítulo 14, versículo 6, la nueva canción que cantan también se llama el Evangelio Eterno. Por tanto, este cántico nuevo que cantan los 144,000 son las palabras de Apocalipsis que se cumplieron. Entonces, ¿cuál es la razón por la que dice que solo 144,000 en Monte Sión pueden aprender esta nueva canción? La razón es que el trono de Dios ha llegado al Monte Sión. El pastor prometido también está donde está el trono de Dios, ¿no es así? Por lo tanto, el pastor prometido, o el testigo que ha visto y oído la realidad de todo el libro de Apocalipsis, está aquí. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, se dice que Dios y Jesús y el reino de los cielos, en el reino espiritual, vienen al vencedor. Se dice que el que vence también se sentará en el trono de Jesús, con el trono de Dios también se encuentra. Por tanto, se puede decir de que el lugar donde está el vencedor es el lugar donde se ubica el trono de Dios y Jesús. El que vence es un pastor que testifica después de ver y oír las palabras de Dios y de Jesús, como dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, y es testigo que ha comido el rollo abierto en Apocalipsis 10, que ve y oye todos los eventos de Apocalipsis. A través de este testigo, el pastor prometido, solo 144,000 pueden aprender esta palabra de Apocalipsis. Entonces, estos son los que pueden cantar la nueva canción. Entonces, ¿qué importancia tiene esta nueva canción? Para confirmar el Monte Sión y los 144,000 y su aparición, esta nueva canción es la evidencia. Todos, ¿qué tipo de lugar es Monte Sión? Este es el lugar donde Dios y Jesús y el cielo están todos juntos. Y el pastor prometido también está aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de lugar es este? ¿No es este el cielo que tanto hemos anhelado? Entonces, ¿alguien puede convertirse en el cielo? Si alguien se llama en sí mismo Monte Sión, ¿podría convertirse en cielo de Monte Sión? Y solo porque 144,000 personas están reunidas, ¿pueden ser los 144,000 de la Biblia? Ese no es el caso. Si son los 144,000 personas, deben poder cantar la nueva canción. Y cuando decimos Monte Sión, la nueva canción debe venir de allí. Por lo tanto, esta nueva canción es la evidencia que se puede confirmar en Monte Sión y los 144,000. Un lugar donde no se testifican las palabras de Apocalipsis no es Monte Sión, y los 144,000 no pueden ser creados, ¿entendemos? Luego,
echemos un vistazo a los versículos 4 y 5 para averiguar más acerca de qué tipo de personas son los 144.000. Debemos saber qué tipo de personas son los 144.000 para que podamos esforzarnos para convertirnos en estas personas, ¿verdad? Estas personas se dice que no se contaminaron con mujeres y se mantuvieron puros. La mujer mencionada aquí no se refiere a una mujer física, sino a una mujer espiritual, un pastor. Hace 2000 años, el apóstol Pablo era un pastor que predicaba la palabra, pero se comparó a sí mismo como una mujer espiritual. Aunque no se casó ni tuvo un hijo, llamó a Timoteo como su hijo y usó otras expresiones como tener dolores de parto y dar leche y no comida sólida. Esto se debe a que la semilla es la palabra, y un pastor está en la posición de recibir la semilla de la palabra de Dios y nutrir a los niños, que son los santos. Se compara al pastor como una mujer. Entonces, ¿qué clase de mujer es esta mujer que se conoce como prostituta, que contamina a la gente en Apocalipsis? Una prostituta es un pastor falso. En otras palabras, se refiere a un pastor falso que recibe la semilla de la cizaña. La cizaña son las mentiras de Satanás en lugar de la semilla de la palabra de Dios y da a luz a los hijos del diablo. Por tanto, una prostituta es un pastor falso. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, se dice que ella es Jezabel, quien engañó a los siervos de Dios para comieran la comida sacrificada a ídolos. Apocalipsis 17, versículo 1 al 5, ella es la prostituta Babilonia, la madre de las prostitutas y las abominaciones que cometieron adulterio con los reyes de la tierra. ¿No entraron en el tabernáculo del cielo en Apocalipsis 13? ¿No dieron la marca de la bestia y forman ídolos y hicieron que los santos adoraran? Sin embargo, los 144.000 dice que no se hicieron uno con ellos y se mantuvieron puros. Significa que estas personas no cometieron adulterio con demonios y se aferraron a su fe. Si no fuese así, ¿a quién escuchan si no es pastor falso? Dado que estos son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya, son las personas que obedecen y siguen solo las palabras de Jesús. Y si dice que se redimen de entre los hombres y se ofrecen como primicias, lo que significa es que ellos reciben la salvación y la redención. En otras palabras, estos son aquellos que han sido redimidos al lavar sus pecados con la sangre de Jesús. Y la razón por la que son las primicias es que después de que Jesús sembró la semilla del Evangelio, hace 2000 años, la semilla habían crecido durante estos 2000 años, y estos son los primeros santos en convertirse en frutos después de que comience la cosecha espiritual. Por lo tanto, los 144.000 son el reino y los sacerdotes de Dios que han sido salvados al lavar sus pecados con la sangre de Jesús. Aquellos que son comprados con la sangre de Jesús, aquellos cuyos pecados son perdonados por la sangre de Jesús, y son las primicias que nacen de nuevo a través de la semilla de Dios y son cosechados. Son los que pertenecen a Dios y al Cordero, y no se encuentra mentira en sus bocas y son irreprensibles. Lo que significa esto es que Dios los ha aceptado como primicias. Desde las palabras de la época de Moisés, decía de entregar las primicias a Dios. En los tiempos antiguos de Moisés, se trataba de producir frutos físicos reales. Sin embargo, cuando se cumple la palabra de promesa, el fruto se refiere a las personas, tal como se dijo, eligió darnos a luz mediante la palabra de verdad para que seamos un tipo de primicias. Por tanto, los 144.000 sellados son las primicias que pertenecen a Dios y al Cordero. Entonces, son posesión de Dios. Y que no hay mentira en sus bocas y son irreprensibles, significa que solo tienen la palabra verdad y solo predican y guardan la palabra de verdad. Si vemos Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, dice que no se podrá ir al cielo si agrega o resta del libro de Apocalipsis. Además, dice que seremos maldecidos. Por lo tanto, ¿a dónde van los 144.000 sellados si no suman ni restan de Apocalipsis? Se puede ver que van al cielo. Por lo tanto,
Estas son las personas que solo poseen la palabra de verdad. Entonces, ¿qué tipo de personas son estos 144,000 en Monte Sión, que están verdaderamente sellados? Son los sellados con el cántico nuevo, los que están en Monte Sión y las primicias. Si aún no saben qué significa esta palabra, probablemente sea porque no han recibido el testimonio del cántico nuevo. Todos, las palabras de Apocalipsis no se cumplen hasta el momento adecuado. Y debido a que fueron sellados con parábolas, nadie podía entender su significado. Por eso, la gente puede haber sumado o restado todo lo que quisieron hasta que se cumpla. Sin embargo, cuando las palabras de promesa se cumplan, se revela la realidad para que ya no podamos seguir mintiendo al respecto. Por lo tanto, si las palabras de Apocalipsis se están cumpliendo, no podrán ir al cielo quienes hayan agregado o restado a estas palabras, sino aquellos que no agregan ni quitan y reciben la palabra de revelación cumplida y creen en ella son los que pertenecen a Dios e irán al cielo. Por lo tanto, ¿no sería bueno que nuestros amados pastores, recibieran primero esta palabra de Apocalipsis y luego testificaran esta verdad a los miembros a quienes aman? Y les informaran de la fe que deben tener para ir al cielo. Espero que ustedes, pastores, se conviertan en aquellos que puedan testificar del reino de los cielos a muchos creyentes escuchando esta palabra y aprendiéndola bien. A continuación, leamos Apocalipsis 14, versículos 6 al 8 para entender qué es el Evangelio eterno. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Sí, han leído bien. Entonces, aquí aparece otro ángel. Se dice que el ángel tiene el Evangelio eterno para predicar a los que moran en la tierra, es decir, a muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. Entonces, ¿qué es el Evangelio eterno? El Evangelio es la palabra que da testimonio de la realidad que se cumplió cuando se cumplió la profecía prometida. El Evangelio eterno, en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, es la palabra que da testimonio de la realidad del libro de Apocalipsis. En otras palabras, el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis, así como su significado y realidad, todo lo que fue presenciado se testifica. Entonces, ¿a quiénes se predicará este Evangelio eterno? En Joel 1, versículos 3 y 4, se dice que los hijos serán informados de lo que ha sucedido, y sus hijos se lo contarán a sus hijos, y esos hijos se lo dirán a las generaciones futuras. Y este es el Evangelio eterno. El Evangelio del cumplimiento del Antiguo Testamento de la primera venida ha sido presenciado y testificado por 2000 años. Cuando se cumpla la palabra del Nuevo Testamento, el nuevo pacto Apocalipsis, no habrá más cumplimiento después de eso. Por lo tanto, si se cumple Apocalipsis, estas palabras se convertirán en el Evangelio eterno que se predicará para siempre. Este Evangelio eterno se expresa en Apocalipsis 14, versículo 3, como el cántico nuevo. Entonces, ¿quién dará testimonio de la palabra de este cántico nuevo? Solo el pastor prometido, que ha visto y oído en la escena de los eventos de Apocalipsis, y los 144,000 que fueron sellados pueden cantar la nueva canción en Monte Sión, porque han aprendido a través de ese pastor. Entonces, ¿a dónde se entrega el testimonio del libro de Apocalipsis? Son las iglesias las que son como muchas naciones, tribus, lenguas y pueblos. El pastor prometido, quien ha visto y oído todos los eventos del libro de Apocalipsis, entregará todo a las iglesias. En Mateo 24, versículo 14, se dice que la palabra será predicada en todo el mundo antes que venga el fin, por lo que es apropiado que todas las cosas se cumplieran, se testifiquen primero todas las personas. Ahora el ángel dice: teme a Dios, la hora del juicio ha llegado.
También dice, ahora debemos adorar a Dios. Si es así, ¿quién es el objeto del juicio y cuál es el lugar donde se adora a Dios? Los que son juzgados son los destructores que han destruido el tabernáculo del pueblo elegido por 42 meses. En otras palabras, Babilonia en Apocalipsis 18 será juzgado. Y el lugar para adorar a Dios es el lugar donde todas las naciones vienen a adorar al Señor. Y este es el templo del tabernáculo del testimonio. Aprenderemos más sobre este lugar la próxima vez cuando testifiquemos las palabras de Apocalipsis 15. Después de esto, apareció otro ángel. Este ángel dice que Babilonia ha caído. En cuanto a la realidad de Babilonia, en Apocalipsis 17, versículos 5 al 7, se revela la organización de la prostituta y la bestia que monta con 7 cabezas y 10 cuernos. Esta prostituta y su organización es la realidad de Babilonia. ¿Qué hicieron? Todas las naciones, es decir, las iglesias, recibieron el vino del adulterio. El adulterio significa tener relaciones con Satanás y ser engañados por las mentiras de Satanás. Por tanto, beber el vino de adulterio significa aceptar y testificar las palabras del diablo, que no son las palabras de Dios. Son las mentiras las que están testificando. El vino de adulterio no es la palabra de Dios, pero es una doctrina falsa, es mentira. En otras palabras, son comentarios. Y el vino del adulterio son uvas silvestres, veneno de serpientes y veneno de cobras, y es el fruto del conocimiento del bien y del mal, que trae muerte cuando se come. Babilonia, que hizo beber a todas las naciones el vino de adulterio, caerá. La razón por la que caen es porque son juzgados. ¿Por qué serán juzgados? La razón es que Dios los juzga porque pecaron al destruir el tabernáculo del cielo e hicieron beber a las naciones el vino de adulterio. Este juicio será discutido a través de Apocalipsis 17 y 18, así que aprenderemos más sobre eso entonces. Ahora, entendamos de los versículos 9 al 11 cómo se cumple el juicio de aquellos que han recibido la marca de la bestia. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estas son las palabras del tercer ángel que trata sobre el juicio que recibirá los que han recibido la marca de la bestia. Aquí está la bestia, su imagen y los que recibieron su marca. La bestia se refiere al destructor que se apoderó del tabernáculo del cielo. Y sus ídolos son los falsos pastores nombrados por esos destructores. Entonces, ¿quiénes son las personas que adoraron y recibieron la marca? Estos son los santos del tabernáculo celestial que traicionó en Apocalipsis 13. Se encontraron con un final desastroso porque adoraron a Satanás, el pastor falso, en lugar de reconocer la palabra de Dios o adorar a Dios. Así reciben el vino de la ira de Dios. En otras palabras, serán juzgados por la ira de las palabras de juicio de Dios y serán arrojados a un lago de fuego y azufre ardiente. Al final, sufrirán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 21, versículo 8 dice que entrarán en la segunda muerte. Este es el lago de fuego. Por lo contrario, en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, aquellos que no adoraron a la bestia, ni su imagen,
y no recibieron la marca, se vuelven uno con los espíritus mártires y entran en la primera resurrección, y se convierten en sacerdotes de Cristo y reinarán por 1000 años. Dice que la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Según Apocalipsis 22, versículos 1 al 5, estos son aquellos cuyo nombre de Dios está en sus frentes, y son los que reinarán por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no debemos recibir la marca de Satanás ni adorar al diablo, sino que debemos adorar a Dios y convertirnos en verdaderos creyentes que reconocen la palabra de Dios. Además, debemos ser creyentes que perseveran y mantienen nuestra fe. La paciencia aquí significa luchar contra la bestia y vencerla hasta el momento de la salvación. Y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús son los que huyen a las montañas cuando la abominación de destrucción permanece en el lugar santo. En Apocalipsis 3, versículos 4 y 5, estas son las personas que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida, y visten de blanco y caminan junto a Jesús. Según Apocalipsis 11, versículo 1, estos son los adoradores en el templo y el altar de Dios. Y en Apocalipsis 17, versículo 14, son los que vencen en verdad cuando Jesús lleva a cabo la obra de salvación. Estos son los que vencen a la bestia y el número de su nombre e ídolos en Apocalipsis 15, versículo 2. Y son los 144,000 que oyen la palabra de verdad y guardan la fe, nacen de nuevo y son cosechados. Por lo tanto, debemos perseverar y aferrarnos a nuestra fe verdadera. Leamos juntos Apocalipsis 14, versículos 13 a 16, para ver cómo se logra la cosecha del grano maduro. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues las mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Sí, han leído bien. Primero, veamos las palabras del versículo 3. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor a partir de ahora, para que descansen de sus obras. ¿Qué dice aquí de ahora en adelante? Se refiere en un determinado tiempo. Se refiere al ahora, ¿a partir de cuándo? Después de los 42 meses, que es el periodo de destrucción. Después de que el pueblo elegido traiciona y es destruido, hay quienes mueren en el Señor y se dice que son bendecidos. La muerte en sí misma es una maldición, entonces, ¿cómo puede ser esto una bendición? Entonces, ¿qué significa este versículo sobre la muerte? Esto significa que el pecado muere y la justicia vive. En Apocalipsis 13, versículo 15, nos dice que si la gente no adora a la bestia y su imagen, todos serán asesinados. En este momento, si uno le tiene miedo a la bestia y la adora, la justicia morirá y el pecado vivirá. Sin embargo, si uno tiene paciencia y mantiene su fe y no adora a la bestia, el pecado morirá y la justicia vivirá. Por ejemplo, hace 2000 años, el apóstol Pablo vivió este tipo de vida. El apóstol Pablo mató los pensamientos y pecados de su carne y confesó, yo muero todos los días, y utilizó toda su vida para cumplir la voluntad de Dios.
Estas son las personas que mueren en el Señor. Ahora es el momento de que Dios reine. Para ello, es necesario crear un nuevo reino de Dios y un nuevo pueblo. Y para ello, se debe cumplir las promesas de Apocalipsis. Por lo tanto, cuando se cumple este Apocalipsis, cuando se crea el reino de Dios, si ora por el reino y la justicia de Dios y vive su vida según la voluntad de Dios, entonces esa persona será bendecida como una persona que muere en el Señor. Y esta bendición es la vida eterna. En Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, se dice que el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Es decir, estas palabras de vida eterna se harán realidad para aquellos que están dispuestos a morir. Dice que crearán una nueva nación bajo el gobierno de Dios, y entrarán en el reposo con Dios. Por lo tanto, debemos convertirnos en aquellos que mueren en el Señor. Y para hacer esto, debemos hacer la obra de Dios, ¿cierto? Y ese trabajo es la cosecha. En Apocalipsis 14, del 14 al 16, se refiere a la hoz de la cosecha y el grano maduro. Si mira aquí, alguien como el Hijo del Hombre en la nube tiene una hoz afilada. Esta es una expresión de un ángel que tiene la apariencia de Jesús. Y cuando dice que está sentado en la nube, significa que tiene el control de la nube. La nube significa el Espíritu, es decir, se refiere al hecho de que manda a muchos ángeles. Otro ángel le ordena que salga del templo y que plantee su hoz y recoja el grano maduro. Esto puede verse como un ángel que tiene la misión de anunciar el tiempo de la cosecha. Entonces, vamos a descubrir cómo comienza y termina la obra de la cosecha. Primero, veamos el proceso de la cosecha. Hace unos 2600 años, los israelitas físicos hicieron un pacto con Dios, pero adoraron a los dioses gentiles del rey Salomón de Israel, por lo que rompieron el pacto como Adán, tal como se dice en Oseas capítulo 6, versículo 7. Entonces Dios puso fin a Israel físico y dijo que crearía algo nuevo, diciendo que dos tipos de semillas, la semilla del hombre y la semilla de la bestia, serían sembradas en un campo en la casa de Israel. Estas palabras se cumplieron unos 600 años después con la primera venida de Jesús. Hace 2000 años, como hijo de hombre, Jesús sembró buena semilla en su campo. Y luego vino el enemigo, el diablo, y sembró la cizaña, es decir, semilla de la bestia. En ese momento, los discípulos le preguntaron a Jesús si iban a arrancar la cizaña, y Jesús dijo que no lo hicieran, sino que lo dejaran hasta la cosecha. Y dice que el tiempo de la cosecha se ata la cizaña en manojos para quemarlas, pero el trigo se recoge y se lleva al granero. ¿Por qué no se iba a arrancar la cizaña? Ahí están la cizaña y la buena semilla, y ambos han sido sembradas. Si vemos en la naturaleza, aquí hay ambos cizaña y trigo. ¿Cuál es la cizaña? No podemos diferenciar, ¿verdad? Aquí, esta segunda. Ese es el trigo. Pero mientras crecen, no pueden ver la diferencia. Además, cuando arrancan el trigo, sus raíces se han amarrado con las cizañas y terminarán arrancando ambos. Por lo tanto, los sembradores arrancan la cizaña en el tiempo de la cosecha. La razón es porque la apariencia de la cizaña y el trigo se diferencia en el tiempo de la cosecha. Pueden ver la diferencia, ¿verdad? De la misma lógica, para el tiempo de la cosecha, el trigo y la cizaña son divididas. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Y dónde está el campo donde se sembró esta semilla?
es el campo de Jesús. Es el lugar donde la semilla de la palabra de Jesús se ha sembrado. Es el mundo cristiano, la iglesia de Jesús. Como vimos a través de la Biblia, en la iglesia no solo hay personas que irán al cielo, sino también están allí los hijos del malvado, que serán juzgados. En el tiempo que se dividen es el tiempo de la cosecha, y el tiempo de la cosecha es el fin de la era. En el tiempo de la cosecha, los ángeles cosechadores traen el trigo a los graneros. ¿No deberíamos entonces entender cómo los ángeles llevan a los hijos del reino al granero? Y los malos no se cosechan, serán juzgados por fuego. Esta es la promesa de la Biblia. Entonces, primero, echemos un vistazo cómo se logra la cosecha. Los ángeles son espíritus. Entonces, los espíritus realmente cosecharán con una hoz física? No. Aquí ves una hoz afilada. ¿Qué es esto? Esto significa la palabra de Dios. En Efesios 6, versículo 17, la palabra de Dios se llama como espada y lanzas. Y en Isaías capítulo 2, versículo 4, se dice que en el tiempo de la cosecha, la espada y las lanzas se convierten en rejas de arado y podaderas, que son herramientas para cosechar. Por lo tanto, esta hoz afilada es la palabra de Dios y significa la persona que tiene la palabra, es decir, la carne. Así como Jesús sembró la semilla de la palabra a través de las personas hace 2000 años, cuando llega el tiempo de la cosecha, el trabajo de la cosecha se realiza a través de personas. Por lo tanto, la hoz que sostiene el ángel es la palabra de Dios y una persona que tiene la palabra. Dios testifica de su palabra de esta manera. Por lo tanto, el grano maduro significa los santos que se convirtieron en frutos a través de la palabra. Es decir, los que reconocieron y aceptaron la palabra del testimonio son los trigos maduros. Y los que reconocen las palabras que se dicen son los que se cosechan. Entonces, ¿cómo se logra la cosecha? Esto se hace siguiendo la palabra del testimonio. En Mateo 24, versículos 40 y 41, dice que el campo, una persona será llevada y la otra será dejada atrás. Dice que dos mujeres muelen un molino de mano. Una mujer significa pastor, pero se lleva a una mujer y se deja a la otra. Y en el tiempo de la cosecha, independientemente de los pastores o santos, todos deben ser cosechados para poder ir al cielo. Y aquel que no es cosechado será como la cizaña y recibirá juicio. Ser cosechado significa seguir la palabra del testimonio, por lo que debemos escuchar las palabras del testimonio, entender dónde está el granero de Dios, y uno puede ir ahí. Y este es el lugar donde están los frutos. El lugar donde se encontraron las primicias fue en Monte Sión. Allí está el trono de Dios. En Apocalipsis 15, el lugar donde se encuentra el trono de Dios es el templo del tabernáculo del testimonio. Hay 144,000 de las 12 tribus en Monte Sión, y su entidad real es el templo del tabernáculo del testimonio. Por lo tanto, espero que entiendan que seguir la palabra de verdad y ser cosechados en el templo del tabernáculo del testimonio, en Monte Sión, es una prueba de que alguien es creyente como el trigo, y esa es la manera de ser pueblo del cielo. Ahora es el momento del cumplimiento de Apocalipsis y el tiempo de la cosecha. Entonces, ¿no debería haber realmente el trabajo de sellar con el cántico nuevo y cosechar? El lugar donde sucede esto es el Centro Misionero Cristiano de Sion, de la iglesia de Shincheonji, Iglesia de Jesús, el Templo del Tabernáculo del Testimonio. Esta es la única institución educativa en el mundo que enseña la palabra de manera sistemática basada en la Biblia. Y aquí es donde vienen las palabras de la Apocalipsis, del Nuevo Canto. Aquellos que han completado el programa elemental, intermedio y avanzado a través del curso de teología de Apocalipsis son cosechados a Monte Sión. ¿Cuánto tendría que pagar para escuchar la palabra en el Centro Misionero Cristiano de Sion? Todos los cursos son gratuitos.
Esto es exactamente lo que Jesús dijo: dado el agua de vida gratis a los que quieren y a los que tienen sed. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Ahora, echemos un vistazo al video promocional del Centro Misionero Cristiano de Sion para ver si muchas personas realmente están escuchando la palabra verdadera y están siendo cosechados de acuerdo a estas palabras. En el 2019, el sitio donde 103.764 personas completaron el plan de estudios sobre la Biblia se transmitió en vivo en todo el mundo. Los graduados del Centro Misionero Cristiano de Sion, la Iglesia de Jesús, Shincheonji, el Templo del Tabernáculo de Testimonio, de 112 países conmemoraron la finalización de la educación bíblica, un lugar que ha producido más de 100.000 ingresados en tan solo un año. ¿Qué tipo de lugar es este Centro Misionero Cristiano de Sion, donde personas de todo el mundo se reúnen para aprender la Biblia? El Centro Misionero Cristiano de Sion es el único instituto educativo sistemático del mundo basado únicamente en la Biblia. Toda la educación del Centro Misionero Cristiano de Sion es gratuita, de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, quien dijo que se dé gratuitamente a los que tienen sed. El plan de estudio se divide en estudios elementales, intermedios, avanzados sobre la historia, instrucciones, profecías y la realidad de toda la Biblia. Los estudios elementales son un proceso de aprendizaje a través de la Biblia, porque Jesús habló el secreto del reino de los cielos en parábolas y el verdadero significado de las parábolas. En los estudios intermedios se aprenden las profecías y el cumplimiento de hechos históricos notables en la historia bíblica de cada capítulo respectivo del Nuevo y Antiguo Testamento. A través del curso avanzado, los estudiantes aprenden las profecías y la evidencia de su cumplimiento de todo el libro de Apocalipsis a través del método de las 6 preguntas. E incluso en la era no presencial que abrió COVID-19, las clases en línea del Centro Misionero Cristiano de Sion están llenas de estudiantes que vienen por la palabra. Clases que son bíblicamente lógicas, una charla refrescante que resolverá tu curiosidad, clases alegres en las que no hay tiempo para aburrirse, clases en línea libres de preocupaciones de COVID-19. Puede aprender la Biblia de una manera divertida y fácil en cualquier momento y en cualquier lugar. Las puertas del Centro de Misionero Cristiano de Sion están abiertas para todos. El video que acaban de ver testifica que este es el tiempo de la cosecha, el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis que fue prometido en el libro de Apocalipsis. Y no es demasiado tarde ahora. Espero que todos se registren en el Centro Misionero Cristiano de Sion, escuchen las palabras de Apocalipsis, la palabra de verdad, y se conviertan en la gente del cielo que pueda entrar en el granero celestial del monte Sion. Por lo tanto, no debe haber una sola persona que detenga el trabajo de la cosecha. Pero, ¿quién hace esto? Hay personas que intentan frenar esta cosecha. Estas son las personas que están en el campo. El campo es el mundo, la iglesia de Jesús. Hay un dicho en la Biblia que dice que la cizaña se ata en manojos. ¿Quién los ata? A quien los ata es su propio pastor. Hace 2000 años, los fariseos y los escribas eran los pastores en esos tiempos. Eran pastores con la misión de llevar a los santos a Jesús, quien era el cielo, pero cerraban las puertas del cielo. Ellos mismos no entraban, ni tampoco dejaban entrar a nadie. ¿Y cómo es que bloqueaban? Dijeron que si vas a Jesús, vas a entrar en una secta y morirás. Es lo mismo hoy. Hay pastores que dicen que ser cosechados es caer en una secta o ir al infierno. Entonces, atar en manojos significa que los santos están atados por las palabras de los pastores. Los que aceptan las palabras de esos pastores son los que están atados. Esta es la evidencia de que alguien que es una cizaña cuando esa persona permanece en su iglesia sin ser cosechada. El lugar a la que está destinado es su propia iglesia. ¿Y cuál es el resultado de esto? Según la palabra, serán juzgados.
esta gente se irá al infierno. Por lo tanto, recuerden que en el tiempo de la cosecha deben escuchar a los ángeles cosechadores y no lo que los pastores están diciendo. Además, ya hemos confirmado hace 2000 años las palabras de la realidad de quienes intentarán frenar el trabajo de la cosecha. La razón por la que esta palabra fue dada de antemano es para que no actuemos así en el momento de la cosecha, en el tiempo del fin de la segunda venida. Y entonces espero que los pastores primero entiendan esta palabra de Apocalipsis y la difundan a muchos de sus santos, para que puedan llevar a muchos al cielo para ser cosechados y convertirse en pastores reconocidos por Dios. A continuación, averigüemos quiénes son las uvas que recibieron el juicio. Para ver esto, leamos los versículos 17 al 20. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Los versículos de referencia tratan sobre las uvas que reciben juicio. Se dice que las uvas se recogerán, se pondrán en el lagar y se pisotearán. Algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué las uvas se juzgan de repente durante la cosecha? En Mateo 13, versículos 40 al 42, dice: Así como la cizaña se arranca y se quema en el fuego, así será el fin de los tiempos. Ahora es el tiempo de la cosecha, el fin de la era, ¿no es así? Por lo tanto, si la cosecha se ha hecho hasta el versículo 16, el juicio de la cizaña queda por hacerse. Esta cizaña se compara como a las uvas que reciben juicio, y los versículos 17 al 20 tratan sobre el juicio de la cizaña. Por lo tanto, es el mismo contenido que en Mateo. El contenido es el siguiente. Está el ángel con una hoz, y este ángel desde el templo anuncia el tiempo de la cosecha. Y dice que blandime los racimos de uvas de la tierra. Estos no son un racimo de uvas de la tierra física, sino un racimo de uvas espirituales, asemejadas a las físicas, y se refiere al pueblo elegido. Son los santos del tabernáculo del cielo que traicionaron y fueron expulsados al lugar de la destrucción, en capítulo 13 de Apocalipsis. Hay una razón por la que se les llama racimos de uvas. Según Isaías capítulo 5 del 1 al 7, se plantaron las vides escogidas, pero se produjeron uvas silvestres. Según Jeremías capítulo 2 versículo 21, la razón por la que se produjeron uvas silvestres es porque aunque se plantó una vid selecta de simiente verdadera, se injertaron las ramas de las vides gentiles. Y como en Deuteronomio 32, produjeron uvas silvestres llenas de veneno. Por tanto, el pueblo elegido que traicionó son las uvas silvestres llenas de veneno, que son los racimos de uvas que reciben juicio. Son puestos en el lagar de la ira de Dios y pisoteados fuera de la ciudad. El gran lagar es un instrumento de juicio. ¿Y con qué se hace el juicio? En Juan 12:48, Jesús dijo que las palabras que habló serán los que juzgará en el día final. Por tanto, el juicio se hace mediante la palabra de juicio de Dios. ¿Y dónde se lleva a cabo? Fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad se refiere a la denominación gentil. Después de que el pueblo elegido traicionara y fuera expulsado en Apocalipsis 6, entraron en las cuevas de los gentiles y mataron un tercio de ellos. Y ahí los juzgan. Estos que fueron expulsados en Apocalipsis 6 son juzgados en Apocalipsis 16. Y también son las personas que están fuera de la ciudad. Ahora, hay juicio y sale sangre. Pero se dice que la sangre llega hasta la brida de los caballos. Todos, ¿cómo puede llegar sangre a la brida de un caballo cuando
se está juzgando a la gente. Esta sangre no puede ser una sangre física. Incluso si toda la gente del mundo muere, no se llenaría hasta la brida de un caballo. Esta sangre significa la palabra. ¿Y qué tipo de hablar es esta? Son las noticias de que los santos del tabernáculo del cielo que traicionaron recibieron juicio. Entonces, ¿qué significa llegar a las bridas de los caballos? En la Biblia, bueyes y caballos se refiere a pastores y trabajadores designados. Por tanto, llegar a las bridas de los caballos, que se habla por la boca de los pastores. ¿Acerca de qué? La noticia de su juicio. El templo del tabernáculo había traicionado y fue destruido por los gentiles. Se convirtió en parte de la posesión de los gentiles. Y el hecho de que el templo del tabernáculo se convirtió en una iglesia gentil y fue completamente juzgado y terminado. Ahora se habla de la boca de los pastores. Y dice que esa noticia se extendió por 1600 estadios. Y significa que la noticia se difundió por todo el país. 1600 estadios son unos 300 kilómetros, es decir, todo el país. La razón por la que dice que se extendió por todo el país es que había alrededor de 80 iglesias filiales del templo del tabernáculo en todo el país. Y fueron juzgados porque todas las placas de los nombres de la iglesia, que solían decir templo del tabernáculo, cambiaron al nombre de la iglesia gentil. ¿Entendemos? De esta manera, hemos pasado por el capítulo 14 de Apocalipsis. Ahora, saquemos la conclusión. En el momento del cumplimiento de Apocalipsis, hay personas que van al cielo. Estas personas nacen de la semilla de Dios, cosechadas del este y del oeste, selladas y pertenecientes a las 12 tribus. Entonces, ¿quién irá al infierno? Estos son los súbditos del reino que son expulsados de la ciudad por el pecado de su traición, así como los destructores y los que no son cosechados. Todos. ¿No estamos todos en esta vida de fe para ir al cielo? Pero para ir al cielo no se trata solo de ir a una iglesia. Y no se trataba de solo creer en Jesús. En el momento de la cosecha, el camino para ir al cielo es ser cosechado e ir al granero del cielo. Y como dice el título del capítulo de hoy, esta realidad son los 144,000 primeros frutos en el monte Sión. Sin embargo, no solo son 144,000 quienes entrarán al granero celestial. Después de los 144,000 que son sellados, hay una gran tribulación. Y de esa tribulación, una gran multitud en blanco que nadie puede contar, que ha lavado sus ropas con la sangre de Jesús, saldrán al trono de Dios. Esto es lo que se promete. ¿No es este el momento de la gran tribulación y la creación de la gran multitud en blanco? Y así, toda la familia de fe que está escuchando esta palabra de Apocalipsis, espero que no seamos divididos en cada denominación, sino que seamos una familia nacida de una semilla de Dios, seamos cosechados y seamos miembros de la familia de la fe pertenecientes a las 12 tribus, el granero celestial. Somos uno en Dios y Jesús. Somos uno. Terminaremos hoy con esto. Oraré. Dios Padre, a quien estamos agradecidos, te damos gracias por abrir este precioso seminario a través de tu gracia hoy y por permitir que muchos de tus hijos estuvieran juntos. Por favor, gobierne sobre todos los corazones de los que asistieron. Hoy hemos repasado las palabras de Apocalipsis 14. Vimos el resultado de aquellos que recibieron la marca de Satanás y los que recibieron el sello de Dios. Por favor, ayude a todos los que han recibido la palabra de este momento de deshacerse de las mentiras de Satanás y las cizañas de sus corazones y plantar su palabra de verdad, nacer de nuevo y ser cosechados para que todos podamos ser personas selladas. Oramos para que gobierne el corazón de todos, para que esta reunión pueda continuar para la próxima vez. Y oramos todas estas cosas en nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos a todos por escucharnos hasta el final. Nos está haciendo saber el lugar que todas las naciones deben venir y adorar. ¿Dónde deben venir todas las naciones y adorar a Dios?
es el templo del tabernáculo del testimonio. Este templo del tabernáculo del testimonio es el tabernáculo donde aquellos que vencieron en Apocalipsis 12, que atestiguaron los eventos del cumplimiento de Apocalipsis, testifican de lo que vieron y oyeron. Si tienes curiosidad por Apocalipsis y quieren entenderlo, ¿a dónde deberías ir? Deben ir y aprender del templo tabernáculo del testimonio. El testimonio de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Hoy aprendimos juntos las palabras de Apocalipsis 14. Pastores de todo el mundo que escuchan estas palabras, creyentes en Dios, miramos las mismas palabras de la Biblia bajo el mismo Dios. Aunque nuestra raza, idioma y país son diferentes, nuestro corazón que anhela la palabra de Dios es el mismo. Y creo que solo hay una palabra de verdad de Dios. Nosotros, las 12 tribus de Shincheonji, queremos compartir la palabra de verdad con todo el mundo, amarnos unos a otros y adorar a Dios en paz. Después de escuchar la palabra de este Apocalipsis, los informes de los medios continúan en todo el mundo y los pastores de todo el mundo quieren firmar un memorándum de entendimiento con nosotros. Shincheonji está abierto a todos los que anhelan la palabra. Los pastores que deseen firmar un memorándum de entendimiento con nosotros a través de este seminario, comuníquese con nosotros por correo electrónico o número de representante. Siempre podemos estar juntos. Por último, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los pastores y santos del mundo que han iluminado la 12ª lección del testimonio de la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Les pedimos que participen en el testimonio del Apocalipsis que continuará la próxima vez. Ahora, concluimos nuestro programa y daremos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A la familia de Dios que estuvo con nosotros en este momento, les agradecemos sinceramente.